Buenos días, estimada comunidad. Sean bienvenidos a la sesión 146 del año 32 del Seminario de Investigación del Área de Educación Superior del Departamento de Matemática Educativa del CIMBESTAP, el Seminario de los Jueves. En esta sesión tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Rebeca Flores García, quien impartirá la conferencia titulada El tratamiento de la función lineal en el bachillerato tecnológico. Rebeca Flores realizó sus estudios de licenciatura en Educación Media en el área de Matemática en la Escuela Normal Superior del Estado de México. Es ingresada del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología, avanzada en el Instituto Politécnico Nacional, donde realizó los estudios de maestría y doctorado en Matemática Educativa. Se ha desempeñado como profesora de matemática en los niveles básico y medio superior durante 15 años. Ha colaborado en el programa interdisciplinario para el desarrollo profesional docente en matemáticas como doctora de docentes en el área de matemática de nivel básico y medio superior. Además, ha sido partícipe en la elaboración de cuadernillos y materiales didácticos. Forma parte del cuerpo docente en la especialidad de matemática educativa de la Unidad de Estudios de Posgrados de la Benédica Escuela Normal Veracruzana. Sus líneas de investigación están relacionadas con los estudios sobre el currículum y la práctica docente del profesor de matemática del nivel medio superior. Dejamos con ustedes a la doctora Rebeca Flores García. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla, espero que se vea. Sí, muy bien. Ok, muchas gracias. Bueno, quiero iniciar este diálogo, bueno, recordando un poco cómo conozco el seminario de los jueves. Yo, siendo estudiante de licenciatura, y tenía los primeros acercamientos de la disciplina, o con la disciplina, emprendía mis viajes desde Toluca a Ciudad de México para poder estar. Entonces, pude estar de manera presencial desde que estaba en el último año de la licenciatura. Entonces, poder ahora participar, pues, para mí es un honor. En ese sentido, pues, agradezco la invitación y vamos a dar inicio. Justo el trabajo que les estoy presentando muestra un poco lo que encontré en el estudio doctoral, en particular, bueno, como ahí se señala, la función lineal y en un nivel educativo en específico. Vamos a centrar un poco la atención en la parte curricular, en el que hay trabajos que a destacar el papel del profesor, así como la implementación de, en este caso, función lineal, que como sabemos son conceptos que están ligados, que están vinculados, sin embargo, habían sido ampliamente estudiados desde el ámbito cognitivo. Entonces, la idea es dar cuenta de cómo poco a poco hay estudios que van tomando fuerza y van haciendo acercamientos para tratar con estudios en donde está implicado el profesor. En particular, Loy y Wilson investigan sobre concepciones sobre funciones y su implementación, en una reforma curricular. Adicional a eso, Hilbert también trata aspectos relacionados con el desarrollo profesional con profesores de matemáticas, pero en el nivel secundario, así como Chávez y colaboradores también trabajan con materiales curriculares en secundaria. Como vemos, poco a poco son aspectos que van dando lugar al ámbito curricular y cómo estos van acercándose de forma distinta, es decir, poco a poco el trabajo que se hace desde lo curricular va abriendo espacios, tales así que en un estudio de 2012 de Valenzuela y Dolores ya muestran unas diferencias entre el currículum oficial y el currículum impartido,
específicamente en una asignatura de matemáticas para estudiantes de segundo, cuarto y sexto semestre de la Universidad Autónoma de Guerrero. Y otro que habla de comparación de libros de texto, que es Wang y colaboradores, que un poco está interesado en qué medida se comprende o se entiende la función lineal, pero ya haciendo comparaciones o estudios comparativos de países. Entonces, esta parte curricular que fui encontrando, pues da lugar un poco a lo que me estoy planteando, ya que se percibe que los investigadores están replanteando su atención no solo en las dificultades, porque de eso se había abundado mucho, sino que también para comprender a las funciones lineales. Adicional a ello, también empiezan a preocuparse por las concepciones de los profesores, como lo señalan Loïc Wilson y Hatisaru Yerbas, así como también por el tipo de material que están utilizando para las clases. En ese sentido, bueno, centro la atención en identificar cambios, transformaciones que hay en el concepto de función lineal y que pueden ser observadas desde su definición matemática al confrontar el currículum escrito, planeado e implementado. Ahora bien, es claro que esto iba a implicar un objetivo un poco más amplio en el que busco establecer vínculos entre lo que hay en el currículum escrito, planeado e implementado, considerando en específico a 3 profesores de matemáticas de una modalidad, en este caso el bachillerato tecnológico, y de un curso en específico que se denominaba pensamiento algebraico y de funciones. Si bien les estoy hablando del currículum y partí un poco de los estudios curriculares, poco a poco iré centrando la atención en esos elementos que se pusieron en juego, ya que hablar del currículum pues no es como, es amplio y no se pueden dejar más bien fuera modelos teóricos que se han construido al respecto. En ese sentido, en relación al proceso metodológico que siguió este estudio, pues fue con revisiones teóricas en torno a currículum y en torno a función lineal, sin dejar de lado el concepto de función que iba acompañado del de función lineal. Por otro lado, se hizo la revisión de los documentos oficiales del bachillerato tecnológico. También se diseñó un instrumento para recopilar información de esos 3 profesores, así como todos los materiales que ellos utilizaron se recopilaron para después también realizar grabaciones de clase. En total se realizaron 36 videograbaciones y de esas 36 se seleccionaron 23. Al ser 3 profesores, se seleccionaron 6 para la profesora Lulú, 6 para Iris y 11 para el profesor Israel. Finalmente, para poder hacer este análisis fue necesario pensar en la construcción de un marco y determinar ciertas categorías con las cuales se iba a mirar todo eso que se había planteado. Entonces, fue necesario elegir un marco conceptual. Esta elección se debe a todos esos modelos curriculares que se revisaron y que en general lo que los caracteriza es que tienen al menos 3 componentes en común, que es lo que está en el currículum oficial, lo que se planea, lo que se implementa, y algunos tienen una cuarta componente, que en este caso mi cuarta componente son los materiales instruccionales, libros de texto. Para algunos es el aprendizaje de los estudiantes, es decir, en esta elección que tuve que hacer de toda esa revisión de modelos, opté por quedarme con una propuesta que hace Stein y colaboradores junto con Remillard y Heck, considerando en particular, bueno, cómo iba a estar cada uno de estos elementos en particular voy a destacar que los materiales del bachillerato tecnológico
no hay libros oficiales a utilizar. Entonces se convierte en un elemento más de esta elección del marco. Y dentro de lo implementado, bueno, están las grabaciones de clase, los recursos, los ejercicios que utilizaron, notas, exámenes. Como lo Rebeca, señalaba, está el... Perdón, Rebeca, tal vez si quitamos la Sí. cámara, es que se le está yendo un poco la conexión. Ok. Ok. ¿Ahí se me escucha mejor? Excelente, sí. Como les decía, todos estos elementos que fueron considerados de alguna manera posicionados en cada una de estas componentes, pues dieron en cada apartado y cuál es el papel que iban a tener en lo que se estaba indagando. Ahora bien, pensando un poco en los conceptos de función lineal que se encuentran con una mirada, en este caso, vistas desde el cálculo y en dos textos que son, digamos, importantes para la comunidad y en los cuales hay cosas establecidas. Bueno, en esto les estoy mostrando lo que Spivak nos señala en relación a la función lineal, junto con lo que nos señala Stewart y colaboradores, que en general, bueno, destacan que es una recta de pendiente C que pasa por el punto 0D y que reciben el nombre de funciones lineales. En el caso de Stewart, nos dice que es de la forma f de x igual a mx más b, se denomina función lineal porque su gráfica es la gráfica de la ecuación y igual a mx más b, que representa una recta con pendiente m y puntos de intersección b en y. Nos habla del caso especial cuando la pendiente vale 0, la función f de x igual a b, donde b es un número determinado, recibe el nombre de función constante porque todos sus valores son el mismo número, es decir, b. Y su gráfica es la recta horizontal y igual a b. Como vemos, estas ideas, o más bien nociones propuestas ya en los libros en los cuales los profesores recurren, bueno, dan una línea sobre lo cual ellos se ciñen o se apegan para impartir sus clases. No significa que son los únicos, estos son los que seleccioné para mostrar el día de hoy. Ese marco de análisis que se construyó tiene mucho que ver con la información que se recabó. Aquí debo hacer un señalamiento. Una de las últimas cosas que se conformó y que se señalaban en el proceso metodológico, pues fue este marco de análisis. En realidad lo que se tenía al final, después de las grabaciones, recopilar la información, de dialogar con los profesores, era mucha la información que se tenía y que era necesario pensar en cómo se iba a analizar y cómo se iba a organizar para poder dar cuenta de lo que se estaba planteando. Entonces, se armaron dos tablas que aún, y la charla está centrada en el tratamiento de la función lineal. Bueno, cabe señalar que es importante destacar que está acompañada de las distintas formas de representar una función, del mismo concepto de función, es decir, fue algo que estuvo apareciendo en el tratamiento de los profesores por la forma en que venía armado el curso. Entonces, estas tablas nos dan cuenta de esos elementos, en particular, bueno, de todas esas distintas formas de representar una función y que pueden ser identificadas, ya sea como, señalaré algunas tablas de valores, parejas ordenadas, la misma gráfica, la fórmula, el modelo. Por otro lado, en relación a la función lineal, bueno, se habla de componentes globales y locales. En términos de los globales están los subconceptos,
que giran alrededor de lo que es el plano cartesiano, su dominio, codominio, contradominio, rango, imagen, sin dejar de lado esos contextos de representación que justo tienen que ver con la primera tabla. Y en lo local un poco más el papel de la pendiente, si es mayor que 0, menor que 0, igual que 0, si es infinita, así como el valor de la ordenada al origen. Que si bien esto estaba metido en las definiciones, también era importante hallarlas en lo que se había recopilado. Entonces, este marco de análisis fue una de las últimas partes que se pudo construir para organizar la información. Ahora bien, en el contexto en el que se desarrolla, pues es bachillerato tecnológico, Estado de México. ¿Qué caracteriza esta modalidad? Bueno, que es bivalente, es decir, se ofertan carreras técnicas con posibilidades de continuar en el nivel superior. En ese sentido, bueno, su formación académica va acompañada de una carrera técnica, como pueden observar en cada una de las instituciones en las que desarrollé el estudio. Bueno, las carreras que ofertan en común solamente tienen técnico en informática. En una se ofrece además el químico industrial y laboratorista químico, y en el otro diseño asistido por computadora, es decir, sus planes de estudio también tienen un perfil de egreso distinto. Entonces, el tronco común que compartían eran los contenidos que les permitían acceder al siguiente nivel. Ahora bien, de los participantes, fueron 3 los profesores participantes que he nombrado como Lulú, Israel e Iris. Centraremos la atención en la profesora Lulú, que ella es normalista, profesora de matemáticas de nivel secundario, tiene una maestría en administración de la educación superior, tenía en aquel entonces 12 años de experiencia y solo impartía clase en 5 grupos, a diferencia de Iris, que tenía 7 grupos, o de Israel, que tenía 10 grupos. Como vemos y observamos, tanto la formación como la cantidad de grupos que cada uno atendía, así como los años de experiencia, son diversos. Eso, pues, por supuesto, incide en lo que nosotros encontramos al interior del trabajo. Por ello, centramos también la atención en desarrollarnos en términos de estudios de caso, es decir, viéndola como una estrategia de investigación que está dirigida a comprender esas dinámicas presentes en contextos muy particulares, adoptando distintos métodos para recopilar evidencia. En ese sentido, bueno, el estudio de casos lo que permitió, pues justo es recopilar diferentes fuentes de evidencia. Por eso señalaba, no solo fueron las videograbaciones, también el cuestionario que se les aplicó, el cuaderno de los estudiantes, entre otros. Adicional a esto, Jean señala que consiste en una descripción y análisis detallados de unidades sociales o entidades educativas únicas. Entonces, bueno, quería destacar eso también. En relación a lo que se encontró, bueno, aquí cabe señalar que voy a ir señalando los aspectos por componentes, en particular en relación al programa de estudios de aquel entonces del curso, solo en 2 de las 4 unidades se hacía alusión de manera general de lo que en términos de función y funcional se iban a tratar. Entonces, se habla de funciones en contexto, entre ellas estaba la lineal, tabulación y graficación y análisis de funciones, intersección, las abscisas, ordenadas, entre otros, así como la ecuación lineal y los sistemas de ecuaciones. A grosso modo, digamos, el currículum describe lo que se tiene que abordar. Ahora bien, en particular, digamos, el plan de estudios destaca un modelo didáctico global sobre el cual los profesores tenían que ceñirse en su planeación. Este modelo incluía 6 momentos y este modelo fue, digamos, fue complicado que lo desarrollaran tal cual los profesores porque se estaba aplicando en todas las materias. Entonces, si bien estaban declarándolo,
también señalaban o puntualizaban las complicaciones que esto implicaba para organizar la clase en términos de lo que aquí se les pedía, que era por cuadrantes, por ejemplo, la producción de un ambiente de motivación, la búsqueda de información, el acceso y el arreglo de datos, la construcción de estrategias, solucionar el problema y formular la respuesta para generar un reporte o exposición. Entonces, en este sentido, hacer este recorrido para ellos era complicado, sin embargo, era algo que formaba parte del currículum escrito. En relación al currículum planeado, bueno, aquí los profesores entregaban 3 tipos de planeaciones: un diagnóstico, un encuadre y una planeación docente ya muy específica, pensadas como secuencias didácticas con el modelo didáctico global. En particular, bueno, la profesora Lulu hace evidente que introduce el concepto de función, haciendo uso de distintas representaciones como fórmulas, tablas de valores, gráficas. Adicional a ello, plantea una situación relacionada con el recorrido de un móvil, el análisis de comportamiento de una función y el plano cartesiano. Y destaco sus 2 últimas actividades, en donde ella hace uso de un video de una atleta mexicana, Ana Gabriela Guevara, para abordar a la función lineal, y que veremos más adelante. Además, ella utiliza un software, Grapmática, para tratar a la función lineal variando el parámetro b. Entonces, estos 2 los destaco porque son aquellos que en esta sesión vamos a ver con un poco más de detalle. En relación al profesor Israel, bueno, declara como parte de su encuadre, por ejemplo, el uso de un libro de texto en particular, como es el libro de Mendoza, y otro que no declara, que es Orozco, pero que está reportado en las videograbaciones. También declara la noción de función, más bien las representaciones de función que va a utilizar, como tablas, gráficas de valores, modelos, relaciones y ecuaciones. Y en términos de la función lineal, solo hace como declaraciones muy generales y no abunda más al respecto. Y en relación a la profesora Iris, no tuvimos acceso a sus planeaciones, es decir, no nos permitió verlas. Ahora bien, ¿qué hay del material instruccional? Bueno, el material instruccional, en este caso, como ejemplo, tomamos al libro de texto, también tiene declaraciones en términos de las definiciones, como podemos observar, entre lo propuesto por Orozco y Eslava son muy parecidas. Hay una centración en un polinomio de grado 1 o 0, en el caso de Orozco, en el caso de Eslava, polinómica de primer grado, y en el caso de Mendoza, habla un poco más en relación a lo que es M, que si bien también tanto Orozco como Eslava lo señalan en sus actividades al interior, no en la definición. En el caso de Mendoza, destaca a M como la razón de cambio y el papel de donde se intercepta el eje de las ordenadas, que en este caso estamos hablando del parámetro B. Ahora bien, pensando un poco en el papel del material instruccional, bueno, y como les decía, de por qué lo había articulado con el modelo el primer modelo que les mostré, que se corresponde con Stein, Remillar y Smith. Bueno, aquí en particular, estos autores destacan a los materiales instruccionales como aquellos medios destinados a favorecer o complementar la enseñanza, incluyendo los libros de texto, las guías curriculares, las tareas matemáticas, entre otros. Y lo que se revela es que el libro de texto no era algo formal, pero sí era algo que estaba acompañando las clases de los profesores. Ahora bien, un poco de lo que hay en los libros. Bueno, en este caso se observa cómo tanto en el de Orozco como en el de Eslava establecen un énfasis
con la pendiente. Por un lado, qué pasa con la pendiente y por otro, cómo se calcula la pendiente sobre la misma recta. Entonces, y en el caso del libro de Mendoza, bueno, hay más elementos que se empiezan a destacar y que se empiezan a puntualizar en los ejemplos que nos provee. En ese sentido, bueno, quería dar cuenta de cómo están ellos mostrando o dando cuenta de algunas cosas que no están presentes en su, al menos no en toda su definición declarada. Pasando ahora a las historias, bueno, me voy a remitir a historias provenientes de la profesora Lulú. En particular, le señalaba dentro de los ejemplos mostrados que ella hace alusión a un ejemplo del recorrido que hace la atleta Ana Guevara en un campeonato mundial de atletismo, un séptimo, que fue desarrollado en 2001 en Canadá, en donde obtiene el tercer lugar, que como ustedes pueden ver, ahí está la marca que ella logra para el tercer lugar, 49,97 segundos. Ahora bien, ¿cuál es el papel de todo esto y la necesidad de ir a establecer un poco más estos elementos? Bueno, una de las necesidades principales fue que en una de las transcripciones de clase, donde la profesora aborda los modelos de funciones lineales en contexto, ella les presenta el video y les empieza a preguntar qué piensan que van a ocupar, cuántos metros recorre, qué tiempo. Entonces ella empieza como a brindarles algunas ideas y acercarles esta información para que establezcan un vínculo. En particular, les pregunta qué unidad estamos viendo, ellos reconocen que es la de funciones, la número 2, y la profesora precisa, y estábamos en el punto que es tabulaciones y graficaciones. Y la idea era de ella en particular, qué tipo de funciones podemos encontrar aquí y cómo relacionar el video que habían visto con el tema que estaban viendo. Entonces, vemos cómo hace un primer acercamiento y los estudiantes empiezan a contestar en cuanto a que ha ido superando en cada año varias pruebas, que hace un tiempo diferente, cada vez lo supera más, entre más rápido iba y algo más, y los kilómetros que recorre. Vemos cómo los estudiantes empiezan también a generar en su imaginario o al estar reflexionando sobre lo que ven con el video, bueno, les llegan o les brotan algunas ideas como entre más corría, menos es la distancia. Y en particular, bueno, el caso en el que este alumno señala, puede ser por decir, en alguna sección de la pista aumentaba su velocidad o se consideraba mayor, que por decirlo al inicio, al final. O sea, estaba pensando en la forma de la pista. Y la profesora, bueno, les dice, vamos a contestar unas preguntas. Ok. ¿Qué preguntas? Bueno, la profesora les muestra esas preguntas que tienen que contestar. ¿Cuál es la función que determina la velocidad? ¿Qué velocidad alcanza Ana Guevara en esta prueba de 400 metros? Y se sabe que lo recorrió en 49,88 segundos. Si recordamos, yo les mostré un dato en el que ella su recorrido lo hizo en 49,97. Pero el dato se quedó así, como ella lo propuso. Ella les propuso el del segundo lugar, no el de Ana Gabriela. Bueno, quería aclarar eso. ¿Qué distancia recorrió en 5 segundos? Según el récord establecido, que es de 47,60 segundos, en esta prueba de 400 metros, ¿a qué velocidad la recorrió el atleta? De esta misma pregunta, inciso B, ¿cuál es la diferencia de velocidades entre el récord y la de Ana Guevara? Y finalmente les pide que grafiquen el recorrido de Ana Guevara cada 5 segundos hasta llegar a la recta final. Ok, avanzo. Entonces, continúa el diálogo, ellos están en equipo y sigue habiendo inquietud respecto a quién ganó. Ella nomás obtuvo medalla, es que quedó en primero la otra, se habían dado cuenta que el dato era diferente, pero bueno, al estar en el aula, bueno, hay
mucha información que se va manejando y no toda se atiende. Y en particular la alumna destaca, pero ¿cómo es eso de la función? Y la profesora les dice, pues es lo que tienen que resolver en equipo. Y luego dice, de todos los equipos, uno es el que me ha dicho la respuesta número 1, ya la habían respondido y siguen teniendo dudas. Tenemos que entregar una fórmula, están preguntándoles si realmente tienen que entregar una fórmula y ella les dice, 2 equipos ya tienen la número 1, es decir, la respuesta de la pregunta 1. ¿Cuál es la función que determina la velocidad? Entonces, en esta siguiente parte de la transcripción, ya ella les acerca un poco más de información porque están teniendo dificultades y les dice, ya lo tienen, pero aquí les está diciendo qué es la velocidad. Y les vuelve a insistir, ahí en la graficación, en el último punto donde les solicitan la graficación, hay que tener la tabulación, les insiste con tener la graficación, tabulación. Hay que incluir la tabulación para que yo vaya viendo cómo van ustedes, pero en particular quiero destacar que la profesora les ayudó a recordar y armar con los datos que ya tienen, pues la velocidad que es igual a distancia sobre tiempo. Esa la introduce un poco, digamos, forzada, no quisiera usar esa palabra, pero así se percibe. Y hay una necesidad de que ella intervenga. Entonces, y les insiste, ustedes ya lograron resolver hasta qué distancia recorrieron, ahora piensen qué necesitan para hacer la tabulación, y les insiste nuevamente que tiene que ser de 5 en 5 hasta llegar a 50. Entonces, finalmente ella termina por construir una tabla en donde hace bueno, observamos en la tabla un despeje y empata esos elementos en términos de la velocidad con lo que ellos reconocen como elementos en la tabla y poder desarrollar, digamos, o completar cada uno de los valores requeridos. Pero esa intervención, bueno, la termina haciendo ella y empiezan a identificar algunos elementos, les pregunta que si es un problema real, ella responde que sí, o sea, en el caso de los alumnos tienen dudas, solo algunos, y les empieza a decir, cuando nosotros estamos en un entrenamiento, tenía que ir superando unas marcas de tiempo, los metros recorridos, y en particular les empieza a decir qué cosas influyen, y varios factores, alimentación, condición física, entre otros. Entonces, voy a ir cerrando esta parte. La actividad se concretó en irse a la tabla, establecer, bueno, para hacer la tabla necesitaban una fórmula, sus parejas ordenadas y llevarlas a la gráfica. Entonces, en la imagen ustedes pueden ver cómo los estudiantes reunidos en equipo y por equipos colaborando y participando van y hacen lo que se les había solicitado. Entonces, en el cual los estudiantes podemos encontrar, bueno, lo reportado, lo que construyendo a raíz de lo que ella solicitaba. Entonces, viendo un poco esta actividad y cómo reduce, restringe para que se cumplan las condiciones y se logre encontrar lo que ella está buscando, con este ejemplo, en esos planteamientos de los estudiantes, pues había dudas, había inquietudes que no, digamos, no permitieron abundar o salirse como de esta actividad, del objetivo de la profesora, digamos, que se logró. Pero en particular, bueno, para mí era necesario ir a buscar un anexo importante y tiene que ver mucho pues con el papel de las carreras de velocidad. Entonces, sabemos que esto pertenece, digamos, a otra área, pero no porque pertenezca a otra área, no tendríamos que conocerlas. Entonces, hay como reglas específicas en torno a cómo se corren las carreras de 400 metros. Metros planos se realizan en pistas circulares, diferente a cómo se mueven los marcadores de un reloj, a una distancia determinada o por tiempos. Y específicamente que esta carrera de hasta 400 metros se realiza exclusivamente por las carrileras de la pista correspondiente a cada corredor. Se requieren de ciertas cualidades en las pruebas de rapidez y
y tiene mucho que ver con cosas que ellos iban manifestando. En este caso destaco que pues la continuación de los movimientos, el movimiento de las extremidades, la elevación de las piernas, el cuerpo, cómo es la posición del cuerpo, varios elementos que, bueno, no voy a entrar en detalles, pero quería destacarlos porque, bueno, también sabemos que yendo un poco más hay como condiciones o cuáles son las dimensiones para ese trazado de una pista de 400 metros, cuánto miden. Entonces, esto hizo que en particular yo fuera a explorar un poco esa otra parte que estaba detrás ahí oculta y escondida, y que empezaban a manifestar los estudiantes. Bueno, eso es como un poco un extra, digamos, que les estoy compartiendo en cuanto a lo que provocó esa historia. Ahora bien, en relación a otra historia de la profesora Lulu, que tiene que ver con el uso de un graficador, y en particular Grapmática, y que se destaca, bueno, por ser una herramienta que provee a estudiantes y profesores de gráficas que están ligadas con el álgebra de secundaria o del cálculo universitario. Entonces, esta es otra de las historias que les muestro de la profesora Lulu, en donde ella realiza algunos acercamientos familiarizándolos con el software, porque esto lo hace de forma grupal. Ella es la que, digamos, desarrolla, les proyecta en una pantalla lo que el software puede hacer. Pero previo a eso, bueno, siempre les está recordando qué tema están viendo, la competencia que tienen que desarrollar, y en particular la profesora destaca que se promueva, se busque que vean una función y que puedan decir cuál gráfico es, y que obtengan sin necesidad de hacer tabulación número por número, es decir, que puedan pensar en la expresión e imaginar la gráfica. Es un poco lo que está buscando, que no tengan que irse a tabular. En ese sentido, bueno, ya había hecho un trabajo previo, ya había tenido acercamientos, entonces lo que estaba haciendo era reforzando, por eso es que lo señala, les explica dónde se pone el cursor, y en particular les enfatiza cuál es la función que a partir de ella, o la básica de funciones lineales, es la que tienen que utilizar. Les dice que hay dos formas de denotar, como y igual o f de x, y termina centrando la atención en cuál es la mamá de todas. Y la profesora señala que la mamá de todas es la f de x igual a x, o y igual a x. También les especifica elementos en relación con la escala, el tipo de escala que el graficador les muestra o les puede dar cuenta, porque eso les causa en su momento un poco de conflicto. Entonces empieza a graficar, les dice cuál es la mamá de todas, les pone y igual a x, y les dice cómo está la escala, les pide que pongan atención en la escala, les mueve un poco la escala, y puse ejemplos ahí de cuál es el movimiento que hace, para que ellos puedan darse cuenta de cuál es el papel de la escala en el graficador. Sigo. Y les hace énfasis sobre la pequeña partecita, que ya lo tenía de aquí hasta acá, donde finalizaba, y ahora yo puedo tener una pequeña partecita de aquí a aquí, y les empieza a preguntar cuál es su dominio de una función lineal. Y bueno, les enfatiza que hay un número infinito, eso es el dominio, les sigue preguntando y que si puede ser el rango, y entonces les empieza como a movilizar ahora los ejemplos, y les pide graficar y igual a 2x, y igual a 12x, y entonces les pide que observen qué es lo que pasó, por dónde creen que va a pasar y igual a 12x, entre cuál y cuál. Hay un estudiante que le dice, creo que por el 12, hay otro que le dice que en el tercer cuadrante, muy pegado a y sin tocarlo.
y le sigue haciendo preguntas, pero sus compañeros como muy de acuerdo. Sin embargo, bueno, ya al momento de que Lopaz les ejemplifica lo que están construyendo, bueno, observamos que esa parte de suponer o imaginarse cómo se está comportando, bueno, les está a ellos ayudando. Y luego, con más ejemplos, sigue avanzando en los ejemplos, les empieza a preguntar qué es M, y empiezan a responderle qué es la pendiente, la profesora señala que es el ángulo de inclinación, y les pregunta si los puede nombrar como Y es igual a X, y sigue avanzando, y en el diálogo les dice, a ver, ahora una pendiente que sea menor a 1, y ya alguien dice un medio de X, y pregunta por dónde va a pasar, y entonces, digamos que la intervención de la profesora está ayudando a que ellos estén imaginando cómo se está comportando, a que pasen, a que con la mano empiecen a dibujar, a trazar, en este caso a bosquejar, como se observa en la imagen, de cómo hace su recorrido el estudiante y cómo lo termina, y las palabras que van usando. Es una recta más cerrada, ¿cómo puedo definir que una recta es más abierta o más cerrada? Y otro dice más acostada, después de la amarilla, y, luego dice y en particular la amarilla, que fue la primera, es la que vimos en el ejemplo anterior, es como el referente que están considerando. Entonces, estas idas y vueltas en el diálogo que tiene la profesora con los estudiantes, bueno, le permite empezar a extraer conclusiones entre ellas, y que en el diálogo con la información que ellos les van proveyendo, bueno, que diga, entre mayor sea su pendiente, se va a acercar más al eje X. Y termina como pidiéndoles más cosas a los estudiantes en particular. A ver, digan, una función allá de aquel lado que me dice es una función que se acerque más al eje X, más que cualquiera de las que tenemos ahí. Y hay uno que propone Y igual a 50X. Y otro que dice, uy, se pegó más. Y ella termina preguntando, entonces, ¿qué tendrá que ver la escala? Y luego, avanzando, viene una siguiente conclusión en donde se fija en otro elemento. Ahora les pregunta sobre el dominio y el contradominio de todas esas funciones que han estado trabajando. Les insiste sobre lo que es el dominio, para qué valores de X está permitida a la función, y empiezan a contestar del 1 al infinito, del 1 al infinito, ella lo duda, de menos infinito a infinito, qué conjunto de números es, los reales para todos los números reales cualquiera, ella lo afirma, pregunta por el contradominio, y luego termina como en la respuesta del alumno lo mismo, y está esperando la confirmación de ella, bueno, lo mismo, en verdad, todos los números reales. Entonces vemos que esta segunda conclusión se centra en otro elemento, y ahora les hace un cambio de cuadrantes y les dice, ahora díganme una que pase por el cuadrante 2 y el cuadrante 4. Y entonces se empieza a lograr que en el discurso de los estudiantes, bueno, le vayan proponiendo cosas, sería X igual a menos 2Y, al revés, Y igual a menos 2X, entre los mismos compañeros se van reacomodando, digamos, los elementos, luego les dice, veamos, lo grafican, les sigue preguntando, menciónenme otra función que pase por el cuadrante 2 y el cuadrante 4, le dice menos 15X, ella corrige, Y igual a menos 15X, y pregunta si es correcto. Entonces, ese tratamiento que está haciendo en la manera de preguntarles, pues le está permitiendo como ir extrayendo lo que ella llama conclusiones en su diálogo. Finalmente, más bien, una tercera conclusión es que cuando la pendiente de la función es de forma positiva, la recta pasa por los cuadrantes 1 y 3, y cuando es negativa pasa por los cuadrantes 2 y 4. Esto lo extrae digamos, de lo que el alumno le provee en la pregunta que le hace. Y luego le sigue insistiendo, díganme, todas estas pasan por el origen, díganme una que no pasa por el origen. Y en particular, el ejemplo que le señalan de Y igual a 0, les dice, esa no, esa es una constante. Y empiezan a proponerle Y igual a 2X más 3,
y les pide que la chequen, están graficando. Entonces, una cuarta conclusión es cuando les dice otra que no pase por el origen, pero que pase mucha más abajo de esas, es decir, de una que ya les propuso que es y igual a 3x más 12, les pide una que esté más abajo y entonces empiezan a proponer distintas hasta que empiezan a aparecer, digamos, las fracciones. O sea, hay una variación tanto en la pendiente como en la ordenada al origen. Y una variante más que hace es que les pide una función donde su gráfica pase por la coordenada, les da la coordenada, les invierte la actividad, esa les costó mucho trabajo, de hecho tardan mucho en entender lo que les estaba pidiendo, pero quería destacar esa variante que hizo. Y una conclusión más que ella intenta buscar es como esa forma general que ella busca de todas estas, de todo eso que ya varió y que fue haciendo poco a poco, todo eso ella lo reúne en esta expresión de y igual a mx, que puede ser y igual a mx más menos b, es decir, le asigna un signo al parámetro b. Entonces, y bueno, les da algunos elementos más para poder, digamos, finiquitar esa parte. Entonces, estos dos ejemplos que les he mostrado, pues dan cuenta un poco de ese tratamiento que están dando los profesores. En particular me centré en la profesora Lulú por las características, digamos, de lo que se les había comentado inicialmente, lo que se estaba buscando. En los otros profesores, por supuesto, también hay elementos que voy a comentar rápidamente para ir cerrando. En particular del currículum escrito que para este curso se plantea de forma implícita el manejo de 5 representaciones para el concepto de función, que en el currículum planeado, en particular la profesora Lulú, consideró parcialmente el modelo didáctico global. Los 3 profesores hicieron uso de libros de texto y se dan cuenta de la gran influencia de estos. En el caso de la profesora Lulú, toda esa... el trabajo que hace con gramática proviene del libro de Mendoza, que trabaja mucho con la variante de los parámetros y que les mostraba en una de las diapositivas. En relación al currículum implementado, bueno, los 3 profesores, hay un énfasis en lo que nos muestran con la correspondencia entre conjuntos, tablas de valores, parejas ordenadas, representaciones gráficas, la relación entre variables y la ecuación, y en particular en la función lineal, bueno, de entrada se destaca un enfoque conjuntista en el que incluye la noción de función como una terna formada por 2 conjuntos, dominio, codominio y una regla de correspondencia entre ellos, y un segundo enfoque en donde hay una combinación de lo algebraico con lo geométrico, en donde se ven 2 parámetros que se empiezan a variar, como es el de la pendiente de la recta y el de la ordenada al origen. En el caso particular de Lulú, en su historia 4 vemos cómo recurre a una situación que proviene del atletismo, en particular de una carrera de velocidad, bueno, que obliga a considerar esa función en un movimiento supuestamente rectilíneo uniforme, es decir, a velocidad constante, donde la restringe, en condiciones reales, digamos que no funciona porque hay muchas condiciones para determinar, y esto en particular lo indagué, que se toman los tiempos cada 100 metros y entonces se dan cuenta que el tiempo que hacen en cada 100 metros es distinto, no se mantiene. Entonces, y hay como muchas particularidades alrededor de cómo se estudia esto en términos de lo que hay, digamos, visto desde el atletismo y cómo los efectos que ella buscaba de más tiempo, más velocidad y esa velocidad constante, bueno, lo que nos deja ver. Y por último, bueno, en particular se destaca que busca promover que visualicen familias de funciones, como veíamos en los ejemplos, en donde está variando y buscando condiciones para poder generalizar ideas con apoyo del software de gramática. En ese sentido, bueno,
quería dar cuenta de eso y pensando un poco más en estos replanteamientos generales de lo que yo encontré y que a grosso modo he mostrado con 2 ejemplos, es que en particular en los bachilleratos la instrucción matemática es heterogénea, pues justo por las condiciones socioculturales, la formación académica de los profesores, los materiales instruccionales, es decir, al ser la formación académica distinta, pues se ve cómo inciden en lo que desarrollan en el aula. Adicional a ello, bueno, hay divergencias encontradas en lo que se plantea en un programa de estudios, en lo que se planea o no se planea y lo que se implementa. Y cómo el papel del profesor en la toma de decisiones de lo que sucede en relación a cómo, dónde, con qué voy a abordar tal o cual contenido, bueno, también incide en el aprendizaje de los estudiantes. Y finalmente el papel de los materiales instruccionales que no cuentan necesariamente con un proceso que pondere su utilidad como ocurre al menos en México, en los libros de texto de secundaria, que hay un listado oficial. En el bachillerato tecnológico no ocurre así, depende mucho del profesor, de los materiales que decide utilizar, además de lo que la institución le provee, y cómo esto, bueno, influye mucho en el trabajo que se hace. Bueno, enseguida muestro algunas de las referencias y con esto voy a concluir con la participación y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, doctora. Agradecemos a la doctora Rebeca Flores García por su presentación. A continuación, iniciamos la fase de preguntas y comentarios de nuestros asistentes y del público que nos acompaña desde la transmisión en línea en Facebook. Voy a dar unos minutitos por si alguno tiene alguna pregunta que hacer, los que están por aquí. Bueno, por mientras voy a dar 2 comentarios que están en Facebook por Edgar Alberto, que dice, el primer comentario que menciona, dice que hay un error conceptual en alguno de los libros, pues una función es lineal, si satisface los 2 criterios o propiedades de linealidad y homogeneidad y actividad. Dice que una función cuya expresión simbólica es f de x igual a mx más b, con b que no sea 0. No es una función lineal. Ese es el primer comentario. Y el otro comentario que hace, se debe precisar que una actividad prefiere al trabajo de la función lineal, mientras que la otra refiere a la familia de funciones lineales. En la primera interesa la convalidación de x y f de x. En la segunda, lo interesa es la variación de los parámetros, no de las variables x y f de x. Ok, muchas gracias. Ciertamente tendría que aludir a la función afín y la función lineal, porque justo hay pues las diferencias que se señalan. Entonces, en particular vista en los libros de cálculo y cómo están
propuestas, por lo menos en los que me basé y los que consideré, entiendo el punto de lo que señala, así como en relación a la familia de funciones que se van generando en las actividades. En particular, bueno, quería como pues justo destacar esa parte de cómo las definiciones que se toman o se consideran pues tienen, digamos, un punto de partida, un punto de salida, y de cómo estas inciden en lo que sucede en el aula o de cómo se apropia uno para desarrollarlos en el aula. No sé si alguno tiene algún comentario o alguna pregunta a la doctora. Sí, ahí veo manos levantadas, Fabiola. Erasmo, perdón, gracias. Hola, Fabiola. Hola, doctora Rebeca. Muchas gracias por su presentación, antes que nada. Fue muy interesante y muy instructiva. Me llamó la atención que los 3 profesores que usted analizó, Lulú, Iris e Israel, solamente uno partió de un problema contextual. No sé si los demás también ocuparon algún contexto o alguna situación realista para introducir la función lineal. Pero bueno, se valora el esfuerzo de la profesora Lulu, que utilizó un video y de ahí partió para conceptualizar. Sin embargo, se notó que había una confusión entre velocidad promedio y velocidad constante, o incluso no podríamos llamarle velocidad, sino rapidez. Pero entonces esa confusión le hace ir a pensar que en general los tiempos se recorrían las distancias en tiempos iguales. Y bueno, usted lo comentó después en sus conclusiones, de que no es posible que corran los mismos tiempos las mismas distancias, perdón, en los mismos tiempos. Y bueno, entonces la función pues no es lineal, ¿no? El video, lo del video no era lineal. Y si, bueno, nada más preguntarle si usted en sus conclusiones abordó sobre eso, y si usted piensa, por ejemplo, que el tipo ese tipo de contextos o de experimentos que no son lineales, pero los profesores los hacen ver como lineales, tienden a fomentar la ilusión de la linealidad, que la mayoría de las veces pues no es aplicable. Y bueno, nada más eso, si lo abordó en sus conclusiones. Y bueno, también me pareció pues excelente que un profesor partiera de un contexto, pero no sé si usted lo abordó comentó algo más en su trabajo de tesis o profundizó más. En relación a lo que señalas de la ilusión de la linealidad, fue después de la tesis que encuentro los textos justo de eso que señalas en relación a la ilusión de la linealidad. De hecho, hay ejemplos muy concretos en relación, y justo uno de estos aborda eso, de cómo se utilizan ejemplos sobre velocidad o carreras para querer hacer estos ajustes. Entonces, la ilusión de la linealidad no la abordé en la tesis, esa la estoy ahora queriendo incluir en un documento, porque la conozco, digamos, como tal, como ilusión de la linealidad, y todo lo que ahí se señala, porque hay amplia investigación al respecto, la conozco después. Sin embargo, noto, como bien señalas, que hay una necesidad del profesor en tener ejemplos que generen eso y produzcan eso. Entonces, entiendo que bajo esa idea de controlar o de, digamos, de recortar por parte de la profesora y de fijar esa cantidad, bueno, genera lo que ella buscaba, pero en realidad ya había en los planteamientos de los estudiantes ciertas dudas de que eso fuera así. Entonces,
Eso por un lado. Y por otro, la forma en que entran los otros profesores a promover sus actividades, digamos, en términos de lo que ellos llaman contextos, pues están muy ligados como al escenario escolar, es decir, esta profesora es la que trata este asunto, digamos, con un ejemplo de fuera, el resto lo hace desde cosas más propias de los libros de texto y pues, bueno, eso sería. Mi respuesta es que esa parte no la profundicé en las conclusiones como ilusiones de la linealidad, pero sí digamos que sí la abordé o sí la señalé. Sí, gracias, doctora. Sí, me llama la atención también por los comentarios que usted iba narrando de los estudiantes, que algunos como que hacían alusión a que el proceso no era lineal. Entonces, me pregunto qué hubiera pasado, por ejemplo, si algunos hubieran graficado algo diferente o no hubieran, pues, llegado, digamos, concluido lo que la profesora quería, porque el proceso, pues, realmente no era lineal y hubiera sido excelente que algunos estudiantes lo notaran. Pero bueno, eso pues ya no le corresponde al investigador, solamente es un comentario mío. Y le agradezco su respuesta, doctora, gracias. No, a ti, muchas gracias. Ciertamente, en todo lo que ocurría, mientras yo estaba ahí, pues había muchas cosas que la profesora no se daba cuenta porque estaban en equipos, están hablando, y entonces las cosas que alcanzaba yo a percibir, que las decían, pues las iba anotando. Por eso es que destaqué esas partes donde los estudiantes hablan y casi como apuntan, por aquí está pasando algo, pero ella no se percata del todo y no puede como atender. Yo también me preguntaba, quizás si ella hubiera puesto atención en esa parte, a lo mejor le hubiera inquietado, le hubiera causado algún conflicto lo que les estaba planteando. Entonces, podríamos decir que un poco el papel, si quisiera destacar el papel que tiene la planeación, pues justo eso, en organizar tus actividades, considerar tiempos, pero además las condiciones en que las vas a realizar. Entonces, yo creo que esta actividad la profesora le resultó como útil en términos de lo que ella buscaba promover, pero fuera de ese escenario vemos que no se cumple y que dejó, digamos, con unas ideas un poco, digamos, distintas de lo que debía hacer a los estudiantes. Entonces, quizá también se hubiera acercado un poco más a lo que les mostraba en términos de lo que involucra trabajar con la pista, lo que miden, y más elementos involucrados, a lo mejor se hubiera dado cuenta. Incluso veía, por ejemplo, una nota que sacaron hoy respecto a incluir como más la matemática en el aula, pero algo así como el cotidiano. Hablaba un poco de por qué, si son 8 carriles, por qué la posición es distinta. No salen parejos, digamos, en un recorrido, no salen parejos, ¿por qué las posiciones son distintas? ¿Y cuánta diferencia hay entre los carriles? La nota era algo de incluir las matemáticas, pero con las actividades cotidianas que de pronto no se reconocen o no son tan familiares. Eso podría comentar, Erasmo. Sí, doctora, muchas gracias. A ti. Y el doctor Cantoral tenía la mano levantada, pero... Sí, gracias. Es que algo me pasó y no podía subir la mano, luego no podía bajarla. Se hizo bolas esto. Bueno, muchas gracias, Rebeca, por la exposición. A ver, para seguir la línea del razonamiento. O sea, cuando el trabajo se hace, cuando lo llevas a cabo, hay una gran cantidad de información sobre, digamos, cognición. Cómo un alumno entiende, cómo
qué tipo de dificultades tiene, y ahí aparece esta idea de la ilusión de la linealidad, a ese nivel. ¿Cómo se percibe? El verbo es percibir. ¿Cómo se percibe la linealidad? Pero más en el sentido de, por ejemplo, a más b al cuadrado igual a cuadrada más b cuadrada. O sea, como hacer lineal cualquier cosa que nos topemos. Bueno, entonces lo que el trabajo pretendió fue, eso ya se sabe o eso ya se está estudiando. Lo que yo voy a hacer es estudiar, por un lado, la lectura que hace el profesor del libro, y por otro, la forma en la que implementa el libro en su aula. No tanto las dificultades cognitivas, por ejemplo. Ese es el planteamiento de partida, ¿no? Sí. Y a eso le llaman pues el currículum, el planeado, hasta el logrado, el ejecutado y el logrado. Yo asumo, no lo sé, ahí me gustaría saberlo, si en ese sistema los libros son obligatorios. Es decir, están aprobados solo algunos libros y no otros. Eso lo ignoro. No sé si sea así. Es mi primera pregunta puntual. ¿Los libros son mandatarios o no? No, no son obligatorios. Ok. Sin embargo, ¿se usan más esos libros? Yo vi que estaba Mendoza, Orozco y Eslava. Eslava. ¿Son los más usados o particularmente ellas lo usaban? Ellos lo usaban. Ok. Entonces, digamos, por el conocimiento del libro o el conocimiento del autor o algo así, porque los tres son autores del Estado de México, ¿no? Sí, así es. Ok, eso es otro punto importante. O sea, hay un conjunto de decisiones del profesor que no necesariamente provienen de el análisis del contenido, sino el análisis del contexto. O sea, son los libros que se usan, bueno, ahora, una vez que están ahí y se toman los libros como estén, con las fallas que puedan tener o no, el reto de los docentes que tú estudias es cómo leen eso y cómo lo llevan al aula. Y la primera cosa que me salta a la vista es esta necesidad, digamos, de ejemplificar. Estrictamente hablando, no hay ninguna carrera de ningún tipo que me dé exactamente una función lineal, de la misma manera que no va a haber ninguna caída libre que me dé exactamente una cuadrática, porque está mediado por un lado por los instrumentos, por la precisión, por las consideraciones del experimento. Entonces, esos no son sino modelos, o sea, ideales. Eso tiende a comportarse así, pero ninguno es así. Son modelos. Yo recuerdo en laboratorios, nunca nos daba la ley del cuadrado inversos, 1 entre r cuadrada, siempre te daba 1 entre r a la 1.99 o r a la 2.4. O sea, en la práctica no ocurre. Entonces, es ahí el papel del docente, el que le da un sentido de realidad en el aula, y así entiendo yo el intento del diseño, como un sentido de realidad para establecer una explicación. No es que esté definiendo, sino está explicando. Es como poner en el lenguaje del alumno lo que él puede interpretar matemáticamente. Y ahí, seguro entiendo de lo que nos reportas, Rebeca, ahí hay
allá hay una pérdida o una desviación o un ajuste inevitable. O sea, el análisis es, cuando yo quiero explicar, me tengo que alejar de la exactitud. Y empiezo a moverme en el terreno de la cercanía. Bueno, pues yo creo que eso es una cosa importante en el estudio, me da la impresión, que si él solo reprodujera la definición, no podría ejemplificarlo. Porque la ejemplificación realista siempre es aproximada. Y la escuela no está acostumbrada a trabajar el ruido, sino la exactitud. O sea, ¿cómo es eso de que es casi lineal? No, eso no lineal. Bueno, no, mi experimento es casi lineal. Es como la pandemia, pues. No es exponencial, pero es casi exponencial. Bueno, así entiendo yo el contexto, ¿no? Del trabajo. Me gustaría saber si es así como lo estás comunicando o no. Sí, la intención, digamos, es dar cuenta de cómo ese abordaje que hacen en el aula los profesores se acerca o se aleja de las definiciones, pensando en definiciones que pueden, digamos, ser estables, fijas, provenientes de épocas, y que han permanecido mucho en el discurso, pensando un poco en cuáles han influido, qué libros son los que más se han utilizado, y por un lado el papel del instrumento, bueno, en este caso el libro de texto, de cómo incide en lo que el profesor considera o no de lo que ahí se plantea. En ese sentido, comparto la idea que señala de dar cuenta un poco cómo se acercan, cómo se alejan o cómo incluso pensaría que se deforman. O sea, si pensamos en un sentido muy, muy riguroso, como lo señalaba Erasmo, pues que hacía alusión a la ilusión de la linealidad, que fue algo con lo que me encontré tiempo después y que aborda este tipo de ejemplos en particular. Sí, o sea, esa es la parte que yo creo que está la contribución. Bueno, me da la impresión que ahí está una contribución muy importante en tu trabajo, que es el analizar lo que realmente hace un profesor y no lo que idealmente debería hacer. Y eso es una cosa importante porque efectivamente el grueso del trabajo es como cognitivo, o sea, cómo la gente entiende, cómo el alumno entiende. Y analiza uno aciertos, errores, estrategias. Pero la otra pregunta es, ¿y cómo el profesor implementa? Y ahí yo creo que en su momento, cuando el trabajo lo realizaste, pues sí fue el primero. O sea, no había un trabajo desde ese punto de vista. O sea, era como más naturalista, dejar ver lo que la gente hacía. Y bueno, eliges con cierto método a los profesores, con algún criterio, y analizas lo que hacen. Y ahí yo destaco que el papel del ejemplo se ve flexibilizado por su experiencia, no por el libro, sino por la forma en la que él lee el libro, o ella lee el libro. Y creo que eso es importante, o sea, bueno, esa es mi opinión, creo que es importante analizar cómo en el ejercicio de la práctica docente, el docente o la docente interpreta el libro y cómo lo explica. Y después claramente pues mirar qué de eso queda en el conocimiento del estudiante, ¿no? No sé, Erasmo, pero me da la impresión que la ilusión de la linealidad alude a otro hecho que a la función lineal.
no sé si lo alude al hecho de asumir que los distintos fenómenos que estudias, yo daba el ejemplo de creer que cualquier operación tiene esa estructura lineal, y daba el ejemplo de A más B al cuadrado. O sea, el alumno tiende a pensar como A cuadrada más B cuadrada, porque el cuadrado le hace al 2 y le hace a la A o le hace a la B. En ese sentido está la ilusión de la linealidad, no en el hecho de la recta. No sé si lo interpreté mal, Erasmo, pero estamos hablando de esta idea de ilusión que viene desde Sierpinska. Entonces sí creo que se refiere más a esto otro. Y que sí, muchos ejemplos uno tiende a pensar primero que son lineales. Ahora, Sí. ya la evidencia tendrá. Sí, Rebe. Sí, pensaba, o sea, cuando Erasmo planteaba el asunto de la ilusión de la linealidad, pensaba en un ejemplo que había leído en un artículo recientemente, trato de recordar cómo se llama, pero el ejemplo más o menos decía así, la venta de tarjetas navideñas, que eran tantas, y decía, y ahora, o sea, era por ser época de Navidad, y ahora se iban a vender enero, febrero, marzo. Entonces, ¿cuántas iban a vender en total? Pero las tarjetas eran navideñas y solo en diciembre había habido cierta venta, entonces querían saber como el total de si se vendían en enero, febrero, marzo. Ese es uno. Y otro ejemplo que venía tiene que ver con la velocidad, que dado ciertos datos que querían saber en cuánto tiempo hacía cierto recorrido. Entonces, era como difícil, o sea, saber cuánto tiempo se va a hacer para correr 100 metros, dados algunos datos. Entonces, en eso pensaba cuando los planteamientos de Erasmo. Claro, claro. Bueno, pues muy interesante, en verdad, Rebe, y ojalá ese escrito esté pronto. Sí, Muchas gracias. estoy en eso. No, gracias a usted. Doctor Francisco. Hola, Fabiola. Gracias. Hola a todos. Hace mucho que no nos veíamos. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Rebeca, qué gusto escucharte. De hecho, hoy me esforcé por entrar porque tengo ciertas actividades que me han limitado a estar en el seminario de los jueves, pero estoy ahí tratando de participar y de estar. Entonces dije, no me la pierdo. Pero entré tarde y me perdí mucho de tu presentación. Sin embargo, alcancé a ver algunas cosas al final y dadas las preguntas que te hicieron y dado la intervención de Ricardo, estoy muy de acuerdo con lo que dijo porque yo creo que es una observación muy importante, o sea, cuando estamos hablando de esta matemática escolar, ¿no? Donde sí hay un acento muy fuerte hacia, en este caso, es precisar y decir que es lineal y si no, entonces todo lo demás parece que está mal, ¿no? Si de repente pasa esto. Pero lo que él, como él lo dijo, me gustó, la parte realista, pues es que se parece a algo que es lineal. Y ahí es donde vienen ciertas cosas que yo he trabajado, que es el comportamiento tendencial. O sea, hay cosas que tienden a ser lineales, pero estrictamente no son lineales. Por ejemplo, una ecuación diferencial a y' más y igual a mx más b. La solución va a ser unas curvas que se parecen a una lineal, ¿verdad? Y la trivial, pues será la lineal misma que está dada ahí. O sea, se buscan comportamientos. Creo yo que esa parte, en verdad, como Ricardo lo dice, no está explotada en la matemática escolar, no está considerada. O sea, el foco de atención está como en otro sitio. Cuando tú empiezas a trabajar, en nuestro caso, con comunidades de ingenieros y cómo es que usan su conocimiento matemático, pues aparecen estos argumentos. Es una verdad, aparecen estos argumentos y es que se parece
tiende a, es casi eso. O sea, entonces, este tipo de lenguaje, de pensamiento, sí existe. Entonces, yo creo que sí deberíamos de pensar ideas de cómo incorporarlo. Y aparte, algo que me pareció destacado, porque me gustó, aunque solo fue un parafraseo que se dijo, que la profesora veía con mucha atención las conclusiones en sus diálogos de los estudiantes. Yo creo que esa parte se puede explotar mucho también, porque yo creo que es crucial en lo que el estudiante dice y trata de conjeturar o de afirmar, y entonces ahí sucede un diálogo, pero entonces habrá que verlo con cierto instrumento que nos permita dar resultados y evidencias de que efectivamente el diálogo construye conocimiento, ¿no? Entonces, creo que eso es, y yo lo lamento mucho haberme perdido todo el protocolo de tu proyecto, no lo conozco. De hecho, no he interactuado contigo académicamente. Dije, bueno, hoy será la primera oportunidad de ver el trabajo de Rebeca. Y yo creo que tienes un trabajo muy, muy importante. Yo me imagino que Ricardo lo conoce mucho más, en tanto que han trabajado mucho y hizo ciertas observaciones que coincido completamente en su manera de ver el problema, ¿no? Pues un gusto, Rebeca. Ese era mi comentario y saludarte más que nada, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Le agradezco sus comentarios. Como bien señala, el trabajo quedó muy amplio, o sea, fueron 36 transcripciones, me quedé con 23 en toda esa selección y mostré 2 historias de la profesora Lulu, 2 de 6. Entonces, digamos que cada recorrido que hizo me está dando mucho material. Reconozco, como bien señala, el papel que está jugando el estudiante. Es algo que en la tesis, digamos, quedó un poco reservada porque pues la misma naturaleza estaba centrada en el profesor y abrirla hacia el estudiante iba a generar como todavía un poco más. El hecho de haberles mostrado un poco al interior las historias me permite como decirles o mostrarles un poco esa realidad y cómo en particular la profesora establece ese diálogo para empezar a establecer sus conclusiones, lo que ella llama conclusiones, porque ellos van pues tomando las notas, fijándose en cosas. Entonces, es determinante lo que ocurre en el aula para que la profesora avance. Entonces, claro, en ese sentido, la toma de decisiones que hace, no la hace, digamos, de forma aislada, sino va acompañada de todo lo que se gesta en el aula. Y yo estoy clara en el sentido de poder ahora recuperar todos esos elementos que se dan, condiciones, una participación de un estudiante redirecciona totalmente todo. O sea, eso creo que es lo que he estado mirando y he estado buscando ahora de forma más detallada en las historias y por eso pensé mucho en cuál presentar o cuál mostrar que diera cuenta de esos contrastes que dan con la profesora. O sea, por un lado, cómo esa restricción le produce ciertas cosas y cómo el trabajo que hace con el software le permite abrir espacios a otras. Entonces, ya habrá oportunidad sin duda de poder estar en otros espacios y compartir y seguramente pues podremos dialogar más adelante. Claro que sí. Pues muchas gracias, Rebeca. Gracias a usted. ¿Algún otro comentario o pregunta hacia la doctora? Bueno, si no, agradecemos nuevamente a nuestra invitada, la doctora Rebeca Flores García,
el haber compartido con nosotros los resultados de su línea de investigación y la retroalimentación que ha dado a nuestros colegas. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Ahora les proyecto el certificado. El Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional del Departamento de Matemática Educativa otorga el presente reconocimiento a la doctora Rebeca Flores García por su conferencia El tratamiento de la función lineal en el bachillerato tecnológico, impartida en adición 146 del Seminario de los Jueves del Área de la Educación Superior, Ciudad de México, a los 27 días del mes de mayo de 2021. Firma la doctora Rosa María Farfán, coordinadora del Seminario de los Jueves, Área de la Educación Superior, Departamento de Matemática Educativa. Se le va a estar llegando el certificado y luego les vamos a mostrar unos avisos a la comunidad. El primero es recordarle que va a estar el RELME 34, que va a ser de manera virtual, la reunión latinoamericana de matemática educativa, que va a ser del 27 de junio al 2 de julio del presente año. Y otra actividad es hoy por la tarde, a las 4 de la tarde, Ciudad de México, un columpio de GeoGebra que se llama Exploración de la función como relación entre variables que surge en la modelización y simulación de un movimiento armónico en GeoGebra, por Alfredo Martínez, de la Universidad Autónoma. Y se les solicita a todos los invitados si pueden activar la cámara para una fotografía. Los que puedan, por favor. Se están peinando. No sé quién la está tomando. Grisel. La voy a tomar yo, igual si alguien también quiere tomar una, pues luego me la manda por WhatsApp, por favor. Entonces, 1, 2 y 3. Listo, chicos. Listo. De parte del comité organizador, agradecemos a la comunidad y a nuestra coordinadora, la doctora Rosa María Farfán, por todo el apoyo brindado. Los esperamos el 10 de junio de 2021 en la próxima sesión del Seminario de los Jueves. Muchas gracias. Hasta luego.